Ley Orgánica de Eficiencia Energética Capítulo 1 Disposiciones Fundamentales Artículo 1 Objeto y ámbito. La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal y régimen de funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética SNEE, y promover el uso eficiente, racional y sostenible de la energía en todas sus formas, a fin de incrementar la seguridad energética del país. Al ser más eficiente, aumentar la productividad energética, fomentar la competitividad de la economía nacional, construir una cultura de sustentabilidad ambiental y eficiencia energética, aportar a la mitigación del cambio climático y garantizar los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y a tomar decisiones informadas. El ámbito de esta ley se circunscribe a todas las actividades de carácter público y privado, institucional o particular, para las que se efectúe una transformación o consumo de energía de cualquier forma y para todo fin. Artículo 2. Declaración de interés nacional. Se declara de interés nacional y como política de Estado, el uso eficiente, racional y sostenible de la energía, en todas sus formas, como elemento clave en el desarrollo de una sociedad solidaria, competitiva en lo productivo y preocupada por la sostenibilidad económica y ambiental. El Plan Nacional de Desarrollo debe contemplar dentro de sus procesos y lineamientos, elementos destinados específicamente a la Política Nacional de Eficiencia Energética y al uso racional de la energía. Artículo 3. Principios. En materia de eficiencia energética, son principios de la presente ley, todos los que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, de leyes de la materia y los contemplados en esta ley. 1. Racionalización del consumo energético y preservación de recursos energéticos, renovables y no renovables. 2. Mejoramiento de la productividad y la competitividad a través de la reducción de costos por uso eficiente de la energía. 3. Promoción de energía limpia y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 4. Fomento de una cultura nacional orientada al uso eficiente de los recursos energéticos. Y 5. Transparencia e información adecuada para los consumidores y tomadores de decisión. Artículo 4. Definiciones. Para efectos de aplicación de esta ley, se tienen en cuenta las siguientes definiciones. 1. Auditoría energética. Estudio técnico económico realizado por un tercero, prestador de servicios energéticos, a una unidad, empresa, industria, vivienda, comercio, edificio, entre otros, para evaluar y comprobar si la gestión energética en la misma está optimizada, es decir, si se puede ahorrar en gasto energético o no. Y en caso de existir margen de ahorro, el estudio explicará dónde y cómo se puede conseguir. 2. Consumidor de energía. Es toda persona natural o jurídica calificada, domiciliada en el país, que como producto del desarrollo de sus actividades consume algún tipo de energía. 3. Eficiencia energética. Es el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre la implementación de diversas medidas de gestión, de hábitos culturales en la comunidad e inversiones en tecnologías más eficientes, sin afectar al confort y calidad de vida de la población. 4. Etiquetas de eficiencia energética. Son fichas informativas o clasificadoras adheridas a los productos, electrodoméstico, maquinaria, vehículos, viviendas, etc., entre otros, como indicador del consumo y gasto de energía, con el objetivo de proporcionar a los consumidores información comparativa de sus rendimientos como datos necesarios para la adquisición. 5. Indicador de eficiencia energética. Cuantifica la relación entre el consumo energético y el desempeño en las actividades que realiza el consumidor de energía. 6. PNE. Plan Nacional de Eficiencia Energética. 7. Productividad energética. Es la relación entre la cantidad de bienes o servicios y la energía consumida para producirlos. 8. Uso racional y eficiente de la energía. Son las prácticas conscientes de los individuos y la adopción de hábitos y cambios tecnológicos que intentan evitar el desperdicio en el uso de la energía en la cadena energética, conveniente en términos económicos, asegurando un igual o superior nivel de calidad y una reducción del impacto ambiental negativo. 9. Servicios energéticos. Son las acciones y actividades que pueden incluir, entre otras, el desarrollo de estudios, ensayos, auditorías, mediciones,
instalación, realización del diseño técnico/económico, financiamiento, planificación estratégica de la implementación de las medidas para mejorar el uso racional y eficiente de la energía y reduciendo los costos de mantenimiento de las instalaciones ajustándolas a los requerimientos de su cliente. 10. Sistema de gestión de energía, SG. Es el conjunto de elementos y medidas planificadas dentro de una organización para definir una política y alcanzar los objetivos y metas establecidas en cuanto a uso y consumo de energía. Capítulo 2 del Sistema Nacional de Eficiencia Energética. Artículo 5. Sistema Nacional de Eficiencia Energética. Se establece el Sistema Nacional de Eficiencia Energética como el conjunto de instituciones, políticas, planes y programas de inversión estructurados para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Nacional de Eficiencia Energética (Plan-EE). El Ministerio Rector de las Políticas Públicas de Eficiencia Energética, a través del Comité Nacional de Eficiencia Energética, NEE, vigilará que el Sistema Nacional de Eficiencia Energética en todos sus ejes de acción esté funcionando de forma articulada para alcanzar las metas del Plan-EE. Artículo 6. Competencia. El Ministerio Rector de las Políticas Públicas de Eficiencia Energética será competente para presidir la institucionalidad del SNEE, llevar el Sistema Nacional Estadístico sobre Eficiencia Energética, liderar las estrategias entre el sector público y privado para el fomento de la eficiencia energética asociada a la competitividad, con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad, y establecer mecanismos para que la ciudadanía cuente con información clara y detallada que, en la adquisición de bienes o servicios energéticos, le permita tomar decisiones eficientes, responsables y económicas. Los ejes de acción del NEE serán: 1. Institucional. 2. Legal y regulatorio. 3. Política, planificación y proyectos, y 4. Económico y financiero. Artículo 7. Comité Nacional de Eficiencia Energética. Para la coordinación interinstitucional en materia de eficiencia energética, se conforma el Comité Nacional de Eficiencia Energética (NEE) como un órgano técnico constituido por los siguientes miembros. 1. El ministro rector en materia de eficiencia energética o su delegado permanente, quien presidirá el comité. 2. El ministro rector de la industria y productividad o su delegado permanente. 3. El ministro rector del transporte o su delegado permanente. 4. El ministro rector del desarrollo urbano y la vivienda o su delegado permanente. 5. El ministro rector del ambiente o su delegado permanente. 6. El ministro rector de la economía y las finanzas o su delegado permanente. 7. El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas o su delegado permanente. 8. Un delegado de las instituciones de educación superior con carreras acreditadas en las ramas afines a la eficiencia energética, nombrado por la Asamblea del Sistema de Educación Superior. 9. Un delegado de las cámaras de la producción y comercio. Los delegados permanentes de los ministros tendrán el rango de viceministro. Los miembros del NEE tienen igualdad de derechos y obligaciones. Al presidente corresponde, además de presidir las sesiones, decidir con voto dirimente los asuntos en los que existe empate. El NEE sesionará de forma ordinaria al menos una vez en cada trimestre del año. El quórum se constituirá con la presencia de la mitad más uno de los miembros. Las funciones de secretaría del NEE las ejercerá la instancia a cargo de la eficiencia energética del Ministerio Rector. El Comité Nacional de Eficiencia Energética contará con la asesoría de un consejo consultivo, constituido según lo dispone el artículo 100 de la Constitución de la República y que contará con la participación de representantes de los consumidores, la academia, los gremios profesionales, los sectores productivos y otros delegados definidos en el reglamento de esta ley. En el reglamento de la ley se establecerá los mecanismos de funcionamiento del Consejo y la forma de elección de sus miembros. Artículo 8. Funciones del Comité Nacional de Eficiencia Energética. Son funciones del Comité Nacional de Eficiencia Energética: a. Normar el funcionamiento interno del NEE y adoptar las decisiones necesarias para el cumplimiento de sus fines. b. Coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Eficiencia Energética, evaluando periódicamente el desempeño y resultados de las políticas y objetivos del Plan-EE, así como de los planes y programas de inversión implementados para su cumplimiento, y proponer los cambios o reformas que resulten necesarios.
C. Articular la elaboración de propuestas de políticas nacionales, intersectoriales e interinstitucionales en materia de eficiencia energética y uso racional de la energía, y establecer las políticas necesarias para incrementar la productividad energética en los distintos sectores de oferta y demanda de energía. D. Articular la elaboración de las estrategias y acciones que cada miembro del NEC preparará, como coordinador de su sector, y discutirlas al interior del comité para su posterior incorporación como insumos para la integración del Plan E. Monitorear y evaluar el cumplimiento de las decisiones del comité y los avances en la ejecución de los programas e iniciativas aprobadas en el marco del Plan E, para la oportuna toma de decisiones con vista al cumplimiento de las metas establecidas en el plan. F. Definir los lineamientos para la elaboración de los programas y proyectos de eficiencia energética, así como para su seguimiento y evaluación. G. Promover el desarrollo de capacidades locales y técnicas en la sociedad sobre el uso responsable y eficiente de la energía, para lo cual deberá involucrar a los actores educativos, ambientales, GAD y la comunidad en general. El NE incorporará en el plan de acciones y proyectos de capacitación y formación en eficiencia energética. H. Priorizar, con base en la metodología establecida en el reglamento de la ley, los proyectos y programas de eficiencia energética y uso racional de la energía, a ser financiando por el Fondo Nacional para Inversión en Eficiencia Energética. Y. Verificar y evaluar el funcionamiento del Fondo Nacional para Inversión en Eficiencia Energética a fin de cumplir con los objetivos del Plan E. Y. J. Participar en el diseño e implementación de programas educativos, informativos y de sensibilización dirigidos a fomentar la eficiencia energética y uso de fuentes alternativas de energía, con énfasis en las consideradas limpias por su bajo impacto ambiental. Artículo 9. Responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados, entre los ejes y líneas de acción del Plan Nacional de Eficiencia Energética y por ende del Sistema Nacional de Eficiencia Energética se incluyen entre otros a los sectores de tránsito y transporte, normas de construcción eficiente, cuya ejecución en el territorio nacional depende de los gobiernos autónomos descentralizados. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales implementarán las acciones y medidas necesarias, en el campo de sus competencias y atribuciones, para que las normas, reglamentos y disposiciones que se emitan en el ámbito del Sistema Nacional de Eficiencia Energética sean aplicados. En el ámbito de sus competencias, los GAD deberán, en coordinación con el NEE, emitir, socializar y poner en operación los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las normas necesarias para que las políticas y metas nacionales sobre eficiencia energética puedan ser aplicadas y alcanzadas. Sobre el cumplimiento de estas disposiciones, los GAD mencionados deberán reportar anualmente al NEE conforme los requerimientos que éste defina. Artículo 10. Elaboración del Plan Nacional de Eficiencia Energética, conforme al artículo 13 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. El Plan E será elaborado por el Ministerio Rector de las Políticas de Eficiencia Energética, tendrá un horizonte de 10 años y será actualizado con una periodicidad de 2 años. Podrá ser actualizado dentro de dicho periodo cuando el Ministerio Rector lo considere necesario a sugerencia del NEE. El Plan E se elaborará con base en la información actualizada de los indicadores de eficiencia energética de cada sector y contendrá las estrategias, acciones y metas de eficiencia progresivas destinadas a cumplir los objetivos planteados por la Política Nacional de Eficiencia Energética. Cada Ministerio Rector miembro del NEC propondrá las políticas, acciones y medidas consideradas en su sector, a fin de mantener la mejora continua de los indicadores de eficiencia energética. El cumplimiento del Plan E será obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica. Capítulo 3 de los sectores regulados. Artículo 11. Sectores regulados por esta ley, los sectores que suministran energía primaria y secundaria, y los sectores consumidores de energía, público, industrial, comercial, transporte, residencial, entre otros, así como sus órganos rectores y reguladores, estarán sujetos a las disposiciones de esta ley.
Artículo 12. Responsabilidades de los organismos reguladores. Los organismos reguladores de los sectores o actividades que efectúen consumos energéticos deberán cumplir dentro de las competencias de cada uno las directrices que en materia de ahorro y uso eficiente de energía emite el NEE, y cuando así lo consideren pertinente, podrán emitir regulaciones en materia de eficiencia energética para sus respectivos sectores. Artículo 13. Eficiencia energética en la construcción. El Ministerio Rector de la Política de Construcción y Vivienda coordinará con el INEN y los GAD, como parte del SNE, la emisión de políticas y normativa orientadas a que en las edificaciones destinadas al uso industrial, comercial, recreativo, residencial y equipamiento se observe el cumplimiento de las metas sectoriales de eficiencia energética. Dicha normativa será de obligatorio cumplimiento por parte de los diseñadores, constructores, propietarios y usuarios de las edificaciones, según corresponda. La normativa incluirá un proceso de evaluación de cumplimiento y calificación sobre el consumo energético de las edificaciones nuevas y de aquellas que sean objeto de remodelación, ampliación o rehabilitación. Los constructores informarán al comprador sobre la calificación energética de las edificaciones en venta y los beneficios que obtendrá en su inversión en el futuro consumo de energía. Artículo 14. Eficiencia energética en el transporte. El transporte público, de carga pesada y de uso logístico por medios eléctricos se priorizará como medida de eficiencia energética en la planificación pública. Los proyectos se podrán ejecutar como iniciativas públicas o de asociaciones público-privadas. El Ministerio Rector de la Política de Transporte, y con aprobación del NEE, establecerá de forma progresiva los límites en niveles de consumo y emisiones que deberán cumplir los vehículos automotores nuevos, de cualquier tipo, que se comercialicen en el país. Esta política será definida como parte del Plan NEE. Una política especial se desarrollará para el transporte terrestre y marítimo de las Islas Galápagos. Para la comercialización de cualquier tipo de vehículo nuevo, este contará y exhibirá con claridad la etiqueta de eficiencia energética que informe al consumidor sobre el cumplimiento de los límites y condiciones de eficiencia energética. El Gobierno Nacional, a través de los ministerios competentes, crearán un plan de chatarrización para los vehículos de trabajo de personas naturales y del transporte público que salgan de servicio y que se reemplacen por vehículos de medio motriz eléctrico. Los GAT podrán en el ámbito de sus competencias establecer planes de chatarrización. A partir del año 2025 todos los vehículos que se incorporen al servicio de transporte público urbano interparroquial, en el Ecuador continental, deberán ser únicamente de medio motriz eléctrico. En el caso de la región insular, esta medida será evaluada por el NEE. El rector de las políticas públicas de hidrocarburos incorporará dentro de su planificación y como anexo al Plan NEE las políticas y acciones necesarias para garantizar la calidad de los combustibles necesaria para que se cumpla con la mejora progresiva de la eficiencia, niveles de consumo y emisiones en vehículos automotores. Además, incluirá también las políticas necesarias para el fomento de la producción y consumo de biocombustibles a nivel nacional, así como las políticas, mecanismos e infraestructura necesaria para promover la movilidad eléctrica. Artículo 15. Categorización de consumidores de energía. Los consumidores de los sectores público, industrial, comercial, turístico y recreativo serán categorizados, por sector y actividad, de acuerdo a su consumo energético total, de la forma siguiente. 1. Grandes consumidores de energía. 2. Medianos consumidores de energía. Y 3. Pequeños consumidores de energía. Los rangos de clasificación serán establecidos en el reglamento de la ley. Artículo 16. De los consumidores de energía, los consumidores en los sectores público, industrial, comercial, turístico y recreativo, deberán procurar la implementación de acciones de eficiencia energética, mediante la adquisición de nuevas tecnologías, políticas de concientización empresarial, y optimización de uso de la energía en sus procesos productivos, con lo cual podrán ser beneficiarios de los incentivos que se establezcan para el efecto, así como del otorgamiento de certificados de ahorro de energía, de conformidad con los parámetros y condiciones establecidos en el reglamento a esta ley. El reglamento a esta ley podrá contemplar obligaciones en materia de eficiencia energética, para los grandes consumidores de energía.
Artículo 17. Ahorro y uso eficiente de energía. A nivel nacional, todo consumidor de energía debe velar permanentemente porque sus consumos estén enmarcados en el uso racional de la energía y adaptar sus comportamientos de consumo, orientándolos al ahorro energético, sin que esto signifique disminuir sus condiciones de confort y producción. El NEE elaborará y actualizará permanentemente un listado de equipos de alto consumo energético que deberán ser reglamentados, en cuanto a su desempeño de eficiencia, por el Organismo Nacional de Normalización. Capítulo 4 de la información, seguimiento e información. Artículo 18. Sistema de información. Como parte del SNE, el Ministerio Rector de la Eficiencia Energética creará una base de datos estadística y de indicadores de eficiencia energética, de acceso público, que disponga de toda la información sobre fuentes y usos finales de energía, además de la información necesaria para construir un conjunto de indicadores nacionales y sectoriales que permitan evaluar la evolución, desempeño y cumplimiento de los objetivos y metas del Plan EE. Artículo 19. Coordinación con prestadores de servicios energéticos. Todo actor de la economía que se desempeñe como un proveedor de energía o de servicios energéticos se acogerá y acatará las disposiciones que emanen de esta ley y aquellas que se deriven de las regulaciones consecuentes. Estos actores, que serán catalogados por el Ministerio Rector de la Energía, conforme con una resolución del NEE y cumpliendo los lineamientos establecidos en el reglamento de esta ley. Artículo 20. Investigación y desarrollo tecnológico. El Estado ecuatoriano favorecerá la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la eficiencia energética y uso racional de la energía a nivel de universidades, escuelas politécnicas, centros de investigación, y pudiendo contar con la participación de empresas nacionales que se involucren en los proyectos de investigación. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en coordinación con el NEE, será el ente encargado de coordinar las actividades de investigación en esta materia que sean financiadas por el Estado ecuatoriano. Capítulo 5 del financiamiento. Artículo 21. Mecanismo financiero para la ejecución de proyectos en materia de eficiencia energética. En el reglamento a esta ley se deberá establecer un mecanismo financiero para la canalización de asignaciones no reembolsables que se otorguen en un contexto de cooperación nacional e internacional para el desarrollo de proyectos en materia de eficiencia energética. Este mecanismo estará adscrito, será administrado por el ente rector en materia energética, quien priorizará los proyectos que deban ser financiados, establecerá las modalidades de cooperación que podrán adoptarse y canalizará los recursos disponibles. El reglamento a esta ley podrá determinar otras fuentes para su financiamiento. Capítulo 6 de los incentivos. Artículo 22. Incentivos para la eficiencia energética. Se deberán establecer mecanismos de incentivo pertinentes, oportunos y eficaces, destinados a los consumidores que apliquen acciones de eficiencia energética a sus procesos, mediante la elaboración de auditorías energéticas, la implementación de etiquetas de eficiencia energética y la creación e implementación de sistemas de gestión de energía, u otras acciones similares, que serán verificadas por el ente rector en materia energética en coordinación con las instancias pertinentes, con el fin de generar conductas que tiendan a la eficiencia energética. El reglamento a esta ley regulará las condiciones, parámetros y procedimientos para el otorgamiento de certificados de ahorro de energía a los consumidores que apliquen acciones de eficiencia energética en sus procesos. Los proyectos de eficiencia energética contarán con condiciones de financiamiento preferentes. El transporte eléctrico, particular y público, en lo que fuera aplicable, gozará de tarifas diferenciadas preferenciales durante el periodo que se establezca en el reglamento de esta ley. Los gobiernos autónomos descentralizados establecerán incentivos que fomenten el uso de movilidad eléctrica. Disposiciones generales. Primera, en el plazo máximo de 90 días, a partir de la publicación de esta ley en el registro oficial, el Ejecutivo expedirá el reglamento general de la ley. Segunda, el Ministerio Rector de la Política de Construcción y Vivienda deberá desarrollar la normativa pertinente para la categorización energética de las edificaciones y viviendas en el plazo máximo de 90 días. Tercera, el ente rector de las compras públicas, en ejercicio de sus facultades, y de conformidad con lo establecido en ley que regula la contratación pública y demás ordenamiento jurídico vigente, deberá definir mecanismos ágiles de contratación para la adquisición de servicios de eficiencia energética, basados en la mejora de desempeño y consumo energético.
Cuarta, la implementación de las disposiciones, lineamientos y directrices contenidas en esta ley no pueden comprometer de manera alguna un aumento en el gasto público. Disposiciones transitorias. Primera, el NE evaluará los plazos iniciales de cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 13, 14, 15 y 16 y emitirá un informe, clasificado por sector y tamaño de consumidor, estableciendo plazos diferenciados de cumplimiento, los mismos que no podrán tener una duración superior a los 2 años. Segunda, por un periodo de 10 años a partir de la vigencia de esta ley, los gobiernos autónomos descentralizados municipales deberán establecer incentivos para fomentar el uso de vehículos eléctricos y facilitar su circulación, pudiendo implementarse medidas tales como la excepción a las restricciones de circulación por congestión. Disposiciones reformatorias. Primera, en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica modifícase el primer inciso de la siguiente manera. Luego de la frase la actividad de distribución y comercialización de electricidad incorpórase el texto, exceptuando el servicio de carga de vehículos eléctricos. Segunda, a continuación del artículo 43 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica incorpórase el siguiente artículo enumerado. Artículo I. Comercialización de electricidad para carga de vehículos. El servicio de carga de vehículos eléctricos podrá ser ofrecido por personas naturales o jurídicas habilitadas mediante la firma de un contrato de comercialización de energía eléctrica para carga de vehículos suscrito con las empresas eléctricas de distribución, que estará sujeto a las condiciones jurídicas y técnicas establecidas por la ARCONEL mediante regulación pertinente. El costo de carga será fijado por el proveedor del servicio, limitado a un valor máximo establecido por la ARCONEL en los estudios tarifarios. Tercera, sustitúyase el último inciso del artículo 209 del Código Orgánico Monetario y Financiero por el siguiente. La Junta podrá establecer incentivos para la implementación de esta disposición, para ello tendrá en consideración a las operaciones de crédito para proyectos en materia de eficiencia energética. Disposición final. La presente ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en el Registro Oficial. Dado y suscrito, en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 12 días del mes de marzo de 2019. F.A. Viviana Bonilla Salcedo, primera vicepresidenta en ejercicio de la presidencia. F. Doctora María Belén Rocha Díaz, secretaria general.